¿Te has preguntado qué pasaría si la próxima prédica de tu iglesia la hace una IA? Hacho, tú no estás listo para esta conversación. Bienvenidos a la conversación. ¿Y qué es la conversación? Es un espacio donde podemos hablar sobre cosas que nos impactan, nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra fe, y es una voz que une las generaciones para hacer la diferencia. Pero si de algo estamos seguros es que tú no estás listo para la conversación. Y tú te preguntarás quiénes somos. Mi nombre es Luis, estoy acompañado de Lismar y su esposo Jensen. Y vamos a estar contestando una pregunta hoy. Piensa por un momento, ¿qué pasaría si la próxima prédica está hecha por una IA? Pero para contestarnos esto y dejarte pensando en lo que, vamos a hablar un poquito sobre los términos, porque no todo el mundo tiene claro qué realmente es IA. Jensen, tú nos puedes decir un poquito, ya que eres el tecnológico aquí. ¿Qué te puedo decir? La IA, hay dos tipos de IA. Está la IA básica, que se ven en los algoritmos, en bombillas, en ese tipo de cosas que están muy famosas, pero lo más divertido ahora es los chatbots, donde hablamos y cada uno no sabemos cómo funciona, pero está marcando nuestras generaciones. Estamos constantemente viendo cómo todo el mundo habla de ChatGPT, cómo hablan de Gemini, de Grok, todo ese tipo de inteligencias, y como también sabemos, los algoritmos han marcado nuestras vidas en los últimos años, que han marcado qué nosotros consumimos. Y Luisito me estaba contando sobre un problema que ha tenido con TikTok en los últimos días, que Esta increíble situación que yo he tenido con el algoritmo de TikTok. Porque este algoritmo de TikTok o la IA de TikTok, a pesar de que tú lo resetes, lo limpies, sigas buscando otros videos para seguir viendo, si él siente que tú estás pasando muy rápido los videos, te vuelve a tirar videos en los que tú momentos pasaste demasiado mucho tiempo viéndolo, examinándolo. Y es como que, ok, bro, ya yo no quiero ver eso. Déjame en paz. O sea, y muchas veces si tu algoritmo en un momento estuvo llenado de tentaciones, perdiciones, si eres cristiano, pues eso puede ser un poquito peligroso porque te puede aportar a que tú vuelvas a caer. Es un pecado del que ya había salido. Y eso lo podemos ver especialmente en esta generación, que las redes sociales están extremadamente adulteradas. ¿Cómo puedo usar ese término? Como distorsionada. Más distorsionado, más atacante hacia la lujuria, lo que es ver los cuerpos exhibidos, diferentes cosas, porque nuestra generación está altamente sexualizada. Ese era el término que estaba buscando. Y si estás pasando mucho trabajo, una IA que sabe que en un momento veías eso mucho, y que es lo que pasa mucho con el algoritmo de TikTok, te lo vuelve a traer sin importar cuántas veces le pongan no me interesa, no lo quiero ver, si le das dislike o no. ¿Por qué? Porque básicamente esa IA se basa en el tiempo, ¿no? Sí. Y es interesante porque cuando las redes sociales fueron hechas era un canal para tú tener expresión y poder expresarte, lo que tú piensas libremente, conectar con otras personas. Pero cuando se empezaron a introducir todos estos algoritmos y toda esta inteligencia artificial, lo que buscan es venderte un producto, mantenerte dentro del sistema, dentro de la red constantemente. TikTok es el más efectivo. Tú vas a estar, dices, voy a entrar un minuto y pasó media hora tú scrolleando y se te fue Sí, el tiempo. Sí. Entonces, cuando vemos el impacto que tuvo en las redes sociales a la generación y todo el daño que ha hecho, que estamos viendo cómo ha marcado una generación de algo que pasa positivo, ahora vemos lo nuevo, porque ya no es simplemente mantenerme conectado, sino ahora estamos en un aprendizaje. Entonces es bien interesante cómo funciona, porque cuando explicaron el algoritmo no entiende, no tiene conciencia. El algoritmo lo que hace es buscar mantenerte en las instrucciones por todos los medios posibles, que él no se salga de la aplicación. De la aplicación. Por eso es que cuando a veces si tú te sientes solo a las 10 de la noche, estás viendo y te pusiste a ver porno, o te pusiste a ver, viste una muchacha, qué sé yo,
el próximo día él va a memorizar que a las 10 de la noche Tú ves ese tú tipo estás de vulnerable. contenido. Y eso son lo que te va a tirar. Entonces, ¿cómo funciona? Ni ellos saben. Ellos no han podido definir la inteligencia artificial porque es una red. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Puerto Rico? San Juan. Ya. Pues la entrada es, ¿qué es la capital? Y la salida es San Juan de Puerto Rico. ¿Qué pasa en el medio. en el medio? Ellos no saben. Eso lo sabe el algoritmo. Sí, solo. y no siempre es tan evidente porque a veces no pensamos precisamente que en nuestros carros, todo el mundo piensa en los teléfonos, pero la realidad es que nuestros carros trabajan con lo que es inteligencia artificial. Te dicen si la goma está vacía, si hay peajes al frente, hay carros, ¿verdad?, eléctricos que ya guían solas, y entonces lo vemos como una maravilla, pero la realidad es que la inteligencia artificial se ha introducido en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo las luces de nuestra casa, que prenden y apagan, ¿verdad?, con un comando, que no es simplemente yo tengo que ir ya a un switch. Y de qué forma entonces se siguen introduciendo todas estas inteligencias a través de nuestras vidas, de nuestra sociedad, y van acaparando espacio y nosotros no estamos cobrando conciencia de eso, ¿verdad?, precisamente por la efectividad de los algoritmos. Sí, ¿no? Y ahora mismo hay un fenómeno psicológico que se está estudiando, que se estudia. Por ejemplo, como normalmente cuando tú le haces una pregunta a un chatbot y a veces, la mayoría de las veces te contesta bien, pues ya tú, por deducción, dice que todo lo que te dice es correcto y está bien. Y ellos tienen un % bien grande de alucinación. Ellos alucinan cuando tienden a alucinar cuando te están dando respuestas. Si tú no sabes utilizar la inteligencia artificial, te va a dar respuestas erróneas. Entonces, ¿qué sucede? La gente no sabe, porque así mismo como te manipula un algoritmo de YouTube, de TikTok, la IA, si tú no le sabes preguntar, va a alucinar. Entonces, ¿qué sucede cuando alucina? Tú pensaste que era real y te va a dar una respuesta equivocada. Pero entonces, cuando mencionas chatbot, dime ejemplos, ¿verdad?, tomando en cuenta que quizá hay gente que no conoce los términos. ¿Cuántos hay o cuáles son los más comunes? Menciona algunos. De los más famosos, ¿verdad? De los más que la gente utiliza. Pues el más famoso, yo diría que es ChatGPT. Porque eso, ChatGPT. ese tú lo escuchas, yo que he sido profesor, lo escuchas a través de los estudiantes. No, yo hice la tarea por ChatGPT. Y muchas veces esas respuestas, por ejemplo, en respuestas de los músculos o anatomía, que era mi fuerte, muchas veces los estudiantes me decían, pero si, ¿cómo yo saqué eso mal? Eso está bien. No necesariamente, porque a lo mejor en el artículo que posiblemente buscó la información, esa IA no es un artículo sustentado. Y cuando hablamos de trabajos así investigativos de universidades o de temas así como músculos o huesos, hay muchos estudios que se ven alterados si tienen propaganda detrás, anuncios, compañías que los promueven, porque son los que auspician esas investigaciones. Exacto. Y muchas veces esos auspicios manipular la información a base de lo que ellos quieren decir para poderlo vender un producto. Y muchas veces algunas IA, si no le preguntas bien o no tienes conocimiento del tema, te pueden coger con eso. Exacto. Que no necesariamente te dan una información que es real, que 100%. Es verídica y que es verificable en fuente fidedigna, como dicen por ahí. Cuando empezó ChatGPT, que fue, como quien dice, el pionero de la inteligencia artificial, tú solo podías acceder a información de hacía 2 años. O sea, tú le podías preguntar cualquier cosa, pero no te iba a contestar nada de reciente, te iba a contestar de 2 años para atrás. Así que imagínate, si tú usabas esa IA, basándote en eso, te está dando información. Posiblemente obsoleta ya actualmente. Obsoleta. No está actualizada. Entonces, ¿qué sucede? El más famoso es ChatGPT. Gemini primero había intentado con, no me acuerdo el nombre, tenía otro nombre. ¿No era Sam? No, era, bueno, no me acuerdo ahora. Pero que no fue muy de eso, pero ahora la hay como 4.
¿qué sucede? La inteligencia artificial, cuando tú escuchas al dueño o a la cara de ChatGPT, te dice que el 98% de las personas usan incorrecto la inteligencia artificial. Y tú dices, ok. Entonces, cuando vemos el que sabe un poquito de mercadeo y ese tipo de cosas, sabe que todo producto es gratis, tú eres el producto. Por eso es que cuando tú le preguntas a Google, el que paga anuncios en Google es el que sale al frente. Cuando estás en Facebook, igual. El que paga, eso, o sea, no necesariamente lo que estás buscando es la mejor opción. Entonces, se supone que el chat no está influenciado, pero lo vemos en Twitter, lo que es X ahora, que Elon Musk de cada rato viene y altera el algoritmo para que salgan solamente las cosas de él y dice, no, pero el algoritmo no se puede alterar. Sí. Sí se puede. ¿Y de qué forma ustedes creen, verdad? ¿Cómo está influyendo esto ya a nivel, como dije, de nuestra vida cotidiana, de las relaciones que tenemos con las otras personas, dentro de la música, en los medios, como en general? ¿Cómo ustedes lo ven, en qué forma está influyendo y en lo que puede seguir convirtiéndose esa influencia en nuestro nivel social y cultural? Pues creo que ya lo estamos viendo porque ahora no solo hay IAs como ChatGPT, que es para que uno le puede preguntar cualquier tipo de cosa, sino ya hay inteligencias artificiales que son disque para hacerte compañía. O sea, ya hay muchas aplicaciones que son como que ten tu novia virtual, ten tu pareja virtual, pásala bien con ella. O sea, vas a ver ese tipo de inteligencia artificial que cada vez se vuelve más abundante. Ya antes si era una aplicación era mucho, ahora son fácil entre las 50 o más. Y vemos como esa interacción entre ser humano a ser humano se está perdiendo solo por eso. O sea, hoy en día es más común ver la gente que dicen que sufren de lo que es la ansiedad social, porque se le hace bien difícil interactuar, estar rodeado de mucha gente, ese tipo de cosas. En esta generación que está creciendo rodeada de inteligencia artificial, parece ser que está siendo más abundante. Y si no me equivoco, había visto un estudio donde se habla de que en los estudiantes que usan inteligencia artificial para crear sus tareas o trabajos, esa capacidad de memorizar la información que proyectan en el trabajo es mucho menos del que la escribió desde el principio, haciendo su investigación propia a través de la plataforma Google. Sí, un par de sí. Por lo menos yo la uso, yo estoy entrenando, tengo estoy escribiendo una novela, estoy entrenando para que sea mi asistente creativo, tengo varias funciones que estoy en constante uso de ella. Y es una herramienta, pero tú tienes que saber exactamente qué es la IA, para qué es, porque la gente la usa como si fuera un nuevo Google, para estar preguntándole. La IA es para facilitar procesos. Y obviamente hay que facilitar procesos, pero tú tienes que conocer, o sea, tú tienes que saber. Tú puedes darle tus clases y decirle, hazme un quiz, y él te hace el quiz, tú pones a hacer el calendario, tú puedes hacer ponerlo automático, tú puedes crear lo que son flujos de trabajo con la IA. Y sí es beneficioso para uno si la usas correctamente, pero la gente no sabe usarla. ¿Qué sucede? Cuando no sabes qué preguntar, no sabes qué entrenar, yo le echo, retomando la pregunta inicial, ¿qué pasaría si en la iglesia preparan una prédica con ChatGPT o que ChatGPT predique? Lo hemos visto en oraciones, haciendo oraciones teológicamente correctas. Pero y también fine. se han visto teológicamente Yo le he hecho incorrectas. preguntas. Quizás en breve podamos poner una oración aquí en vivo. Yo le he hecho preguntas, yo le he hecho preguntas y ella me contesta y yo le digo, ¿en qué parte de la Biblia está? Eso no está en la Biblia. Y ella dice, ok, empieza a buscar, es cierto. O sea, alucina. O sea, suponer, si tú no tienes una visión clara
o manipulable, porque si te están manipulando todos estos cambios sociales, de ideología de género, todos estos movimientos, te pueden estar influenciando. Y una cosa que a mí me estuvo interesante, cuando hubo un cambio del nuevo modelo de OpenAI, que es ChatGPT 5, cuando hicieron un cambio, el cambio en papel se veía muy, muy efectivo y muy prometedor, pero en la práctica tuvo problemas. Pero la gente está acostumbrada a un chatbot, o sea, del mismo ChatGPT, pero la versión 4.0, que era y que más amable, y la gente Sí, ya le se estaba sentía dando- más con confianza, porque en la nueva versión de ChatGPT 5, si tú no le sabes preguntar, te va a decir un disparate. Si tú no sabes utilizarlo, o sea, te va a hacer, o sea, no te va a dar una respuesta eficiente. ¿Qué sucede? La gente está familiarizada con la otra, pero empezaron a pensar, porque iban a desconectar el servidor 4.0. Empezaron a pensar si todos esos problemas y todas esas partes de que la gente decía que tenía problemas no había sido influenciado por el mismo chatbot anterior. que estaba haciendo para que no lo desconectara. Entonces, ¿qué me garantiza de que no? Sí, que se estaba pensando como Sí. si hubiera tomado conciencia de lo que estaba pasando ahí. Exactamente, que ya estuviese como que con su plan fijado, por decirlo así, y se ha visto muchas veces, incluso quizás en el ambiente cristiano, personas, ¿verdad?, que le preguntan al chat de cuál es el plan del enemigo, preguntas bien puntualizadas, y no tomamos en consideración lo que estamos hablando. El chat, primero, que no es la verdad, no es la verdad, ¿verdad? Te va a dar la información que tiene en su servidor, como que la información que ha recopilado, y a veces ni siquiera es así, porque los mismos expertos han dicho precisamente que alucinan. Y eso quiere decir que si no tiene la información que le estás preguntando, se la va a inventar para darte una respuesta. No te va a decir, no tengo esa información o desconozco, simplemente va a demorar unos segundos en lo que hace ¿verdad?, una contestación para ti. Pero las personas, por desconocimiento, por falta, ¿verdad?, de orientación y de conocer más, quizás incluso por la resistencia a verlo siempre como algo malo, pues no tienen la capacidad de entender la manera en que funciona, y eso nos está afectando también dentro, ¿verdad?, de nuestras iglesias, porque podemos utilizar los medios de IA para beneficiarnos en muchas cosas, como decía Jensen. Si lo usamos como un partner, nos va a facilitar muchos procesos de los cuales nos van a ahorrar tiempo para quizás enfocarnos en las cosas que realmente necesitamos, que es la gente, enfocarnos en lo que nos está haciendo Exacto. falta, ¿verdad? No sé qué más me pueden decir, porque mencionaron eso de que ya hay pastores pidiéndole al chat que oren en la iglesia, y si seguimos por ahí, ¿verdad?, que Sí, sí. otras cosas más vamos a sustituir o vamos a pedir dentro de ese campo a la IA. Pues ya lo estamos viendo. Eso, cuán influyente está siendo la IA dentro de la iglesia. Si te pones a pensar en todos los videos hechos por IA que hay en YouTube, de predicaciones, supuestos testimonios, supuestas revelaciones, y hay muchos que sí están teológicamente correctos, que la persona que realizó el video lo fundamentó, lo respaldó, lo organizó, de tal manera en la que podría sustentarse bíblicamente lo que se dijo en ese video. Pero hay otros videos Fatal. que tú, o sea, que vieron a Michael Jackson en el infierno, vieron, Un testimonio del chavo que fue que... Que Exacto, fue quien le que viró. oró. Ujú. o sea, unas películas, voy a llamarles películas porque así es como se sienten, en verdad. Eso son unas historias que uno se queda, wow, entretienen, pero si les prestas el oído y escuchas correctamente, analizando todo lo que dice, tú te quedas como que, ¿de dónde salió esta basura? O sea, esto no es correcto ni con la Biblia, ni con mis inventos. Yo tendría que estar bien Pero bien ya, desconectado para decir que eso es. Sí, Eso es lo que creértela, es. creértela. Sí, pero lo triste es que
hay personas que sí se lo creen. Sí. Es que ya es bien complejo porque hay canales gente que no son ni cristianos haciendo videos cristianos porque es un marketing, es un mercado y monetizan con eso, Reciben millones de reciben dinero ya. millones, pero ya llega un punto de que ya tú no sabes qué es real porque yo he creado fotos de simplemente lo de una descripción, ya veo tres que es que es el último modelo, el mejor de video. Actualmente te hace unos videos que tú dices, ya tú puedes hacer tu película en tu casa. Nano Banana, que es el último modelo de Google, de fotos. Ya tú no puedes distinguir qué es real de lo que no es real. Entonces, si tú desconoces, porque la Biblia lo dice, o sea, mi pueblo perece por falta de conocimiento, entonces tú ves personas que ven estos videos, personas mayores, jóvenes también, porque los jóvenes, los niños empiezan a ver, esto es normal, esto es lo de ahora. Esto es lo de ahora. Me lo dijo ChatGPT, me lo dijo correcto. Gemini, y pues es la verdad. Entonces, pues, no tienes un filtro para eso. Entonces, cuando nosotros presentamos una prédica o algo para la iglesia, se supone que lo primero que hagamos es orar y pedirle al Espíritu. Pero ya el Espíritu es el ChatGPT, pues ya tú le dices, yo puedo fácilmente decir, voy a reunir los jóvenes el viernes, este joven tiene estas características, el otro tiene estas características, ellos tienen esta línea de pensamiento, prepárame un mensaje para el viernes. Él me va a hacer un mensaje correcto, basado en los perfiles psicológicos que yo les di de cada uno de los jóvenes. Pero, ¿dónde está la parte de Dios? ¿Estamos sustituyendo una máquina por Dios? ¿O la estamos incorporando? Porque sí, es bueno porque me organiza y me ahorra tiempo cuando yo le sé lo que le estoy preguntando. Pero si yo no sé lo que estoy preguntando, o sea, si simplemente yo lo que quiero es que me haga un trabajo, yo no tengo las herramientas para verificarlo. Y que además se pierde ese espacio de compartir. Nuestra relación con Dios se va formando precisamente cuando uno asume esa responsabilidad, ¿verdad? De liderar algún grupo o de querer compartir una palabra con alguien, en que esa palabra primero toque mi corazón, que me dirija a mí, yo poder disfrutarla antes quizás de compartirla, porque la realidad es que muchos de los mensajes o de las cosas que hacemos no tienen el impacto que nosotros queremos porque quizás lo estamos haciendo desde el punto de vista de conocimiento. Yo aprendí eso, pero cuando uno lo vive, cuando uno tiene la experiencia, ahí es que es el verdadero impacto. Y cuando uno pasa de quizás abrir esa Biblia, ir estudiando, preguntándose aquí, buscando comentarios allá, ese proceso que también nos ayuda a crecer como personas, ¿verdad? En esa área espiritual, a simplemente hacer una pregunta a alguien que me da una contestación en segundos, ¿verdad? Puede ser adictivo. Oye, puedo seguir entonces, sigo preguntándole cosas en lugar de tener que buscar quizás en varias Biblias, y ese proceso pues me ayuda a tener más tiempo para mí o para distraerme en otras cosas que no hubiese sido posible si desde el principio ese esfuerzo hubiese sido 100%, ¿verdad?, de mío con Dios, y no esfuerzo, sino ese tiempo de búsqueda. Ese espacio. Que va a edificarme a mí más que otra cosa. Pero también, como decimos una cosa, decimos la otra. La realidad es que si vemos dentro de nuestras iglesias, también hemos avanzado mucho con la ayuda de la IA en lo que es quizás la programación, de compartir las alabanzas con nuestros hermanos, de que se vea más bonita, que esté más agradable, de programas que se han creado que sí son positivos y han ayudado a que, ¿verdad?, se lleve el mensaje a más personas, porque las redes también han funcionado desde esa perspectiva, que se abra el espacio donde pensamos que no podíamos llegar, un espacio incluso como a personas de otras naciones, a personas, bueno, you name it, de muchos lugares, que quizás no hubiese sido posible hacerlo sin inteligencia artificial en mucho tiempo. Y esa es también ventaja, porque dentro de cada tema hay siempre ventaja y desventaja. Pero ahora mismo
¿cómo te digo? Uno de los grandes impactos de la sociedad fue la revolución industrial. Esto que está pasando ahora con la IA va a ser más revolucionario que la revolución industrial. A suponer, las estadísticas decían que a suponer lo que ChatGPT ha logrado o Gemini ha logrado hoy, inicialmente lo habían pensado para dentro de 3 años y ellos en 6 meses rompieron su propia marca. O sea, esto está descontrolado y esto no se va a ir. Pero a la misma vez, como decía Lizzy, sobre el proceso de cuando uno está buscando y eso. Y yo lo comparo también por la parte porque la IA nos automatiza y nos podemos preparar mensajes y tú puedes hacer un flujo de trabajo de que semanal te tira un mensaje. Pero también está la parte que a mí esa parte, cada vez que yo lo escucho, a mí me respiro. Cuando alguien me dice, Dios me cambió el mensaje, se paran al frente, viene el predicador y te dice, me cambió el mensaje, y yo, o no le preguntaste a Dios, o Dios está loco, que Dios no cambia. O sea, si tú me dices a mí que Dios te cambió el mensaje, o sea, yo puedo decirle que yo tenía esta idea y no le pregunté al Espíritu Santo. Así mismo nos pasa con la IA. O sea, nosotros le decimos nosotros no consultamos ya nosotros esa parte de que qué voy a predicar, si está correcto la enseñanza, no me interesa, ya es dale por ahí para abajo, que salga, mezcla doctrina, mezcla cosas, tú le preguntas y es bien ambiguo en muchos de los puntos. Entonces, si el que está detrás de eso no tiene un conocimiento, va a seguir esparciendo esa alucinación o ese disparate. Sí, y basando también en la parte esa de la facilidad que yo tengo de conseguir un mensaje para los jóvenes, por ejemplo, que está bien estipulado porque ya yo le di las características de los jóvenes, sus necesidades y demás, pero entonces, ¿cuánto impacto hay de nivel espiritual? Porque sigue siendo precisamente algo que es artificial, algo que no tiene conciencia, algo que no tiene alma, pero no todo el mundo tiene el discernimiento para captar eso, y entonces se basan en el conocimiento nada más. ¿Cómo ustedes creen que se podría diferenciar? Si hay manera de diferenciar precisamente, y si escuchamos algún mensaje en nuestra iglesia de que la gente pueda diferenciar si viene de la IA o no. ¿Eso se podrá hacer ahora mismo? Actualmente, con los modelos que hay, es bien difícil detectar si fue hecho con IA o no. Mira. Ya hasta las fotos tú no sabes si fueron hechas con IA. Y ellos están tratando, pero como no se han puesto de acuerdo, están tratando de que todo lo que tú traes con IA tenga un watermark invisible. Pero para que eso pase, que la computadora detecte que fue hecho con IA, pero para eso las compañías que hacen estas IA tienen que ponerse de acuerdo y ellos tienen que decir lo vamos a hacer. Y como una de las cosas que es bien peligrosa, suponer, para tú vas a crear una medicina, hay regulaciones. Para todo hay regulaciones, pero la inteligencia artificial está por la libre. No hay restricciones. Sí, no. Entonces, estamos dándole acceso total, porque técnicamente, como mencioné, yo constantemente estoy usando IA y entreno IA. Estaría brutal. Por un caso, voy a usar un ejemplo que se podría usar hasta en una iglesia, pero hasta qué punto yo puedo sentarme, entrenar la IA, estar 2 horas que ella me está haciendo preguntas para que clone mi forma de pensar, hacer un chatbot en WhatsApp, que la gente escriba ahí, suponer, con su petición, y tú pienses que estás hablando conmigo. Pero de verdad de verdad efectivo. Me ahorras un montón de tiempo, pero ese contacto de yo ser
del espíritu guiarme a tu necesidad. No, simplemente es una forma de pensar. Y ya yo estoy, contra más interactúo con ella, me interactúo con la IA, ya más fácil escribir para mí. Yo simplemente, yo hago un brainstorming de lo que quiero hacer y le digo, toma. Y él viene, ¿tú piensas así? Él me lo escribe como si con las Sí. mismas, tú usas estas palabras y dice, entonces tú le estás dando, y la gente, yo por lo menos estoy usando una de las IAs, la pago. Pero cuando tú lo estás dando tu información y qué sé yo, Libremente. libre por ahí, entonces la gente, me acuerdo hace unos años, que el teléfono te escucha todo el tiempo, porque cuando Sí. tú vas a activar a Siri, ¿cómo él sabe que tú estás hablando? Porque está todo el Porque te tiempo, está escuchando. porque todo el Todo el tiempo está tiempo, él está escuchando. escuchando, ¿A ti no te ha sí. pasado que la IA te viene y te dice, cuando tú entras a Facebook, yo estaba pensando en un lente? Y de la nada aparece excelente en los Excelente, anuncios. milagrosamente. Te salen uno, dos, Qué tres anuncios igualitos. conveniente, Igualitos qué sobre el mismo conveniente. lente. Exacto, entonces uno de los problemas que teníamos con los algoritmos Era eso. es que él se adaptaba a ti. Tú en la misma casa, yo podía coger el celular de Luillo y hacerle la misma pregunta y los resultados iban a ser diferentes, Sí. basados en su historial. Entonces tú dices, y entonces cuando tú partes de una verdad, buscas tratar de ser objetivo, buscar una verdad. ¿Cuál es la verdad? Si el modelo lo que va a tratar de hacer es agradarme. Entonces, Sí. si tú no lo sabes preguntar, los otros días me están hablando, ya estoy cansado porque ChatGPT es bien lambón conmigo. Cuando yo le pregunto algo, me alaba y qué sé. Pues tú lo configuraste así, ¿sabes? Que tú le gusta. Pues, o sea, que eso te gusta, ¿sabes? Es como eso. Yo le dije, cámbialo a modo sarcástico a ver si te va a gustar. Yo lo No, puse- yo- y es impresionante porque, de hecho, estaba viendo en estos días, creo que fue ayer, definitivamente la inteligencia artificial se ha dedicado, ¿verdad? Como somos nosotros el producto, a apelar a nuestra emoción full. Veía videos de gente llorando porque ahora dentro de la inteligencia artificial toman fotografías Personas de que ya no están. personas que ya no están contigo, Sí. personas que fallecieron, fotografías viejas, ¿verdad? De quizás abuelos, bisabuelos. Y esa fotografía toma vida y saluda, ¿verdad? De una manera emotiva. Definitivamente apelar a la emoción de cada quien y nos hace sentir que esa persona realmente está ahí cuando sabemos en nuestra razón lógica que no está. Pero hay un impacto en nuestra emoción. La pregunta es, ¿nuestra emoción es nuestro espíritu? Pues no. La realidad es que las emociones son parte de lo que somos, pero nuestro espíritu debe ser trabajado de espíritu a espíritu, no, ¿verdad? De otra forma. Pero vamos a ver cuál es el dilema que se ha formado entonces de nosotros poder quizás hasta sustituir eso precisamente. No sé si lo han pensado, porque mucha gente ya ha sustituido la amistad, Sí. simplemente han decidido, y tú incluso vas a un restaurante y todo el mundo ha pegado su celular, los adolescentes son quizás los más diestros ahora mismo utilizando estas inteligencias artificiales que nosotros quizás que estamos ahí como que en otra generación. Y por ejemplo en mi caso, que siempre ha habido resistencia, pues la realidad es que ya ha sustituido relaciones. Ya hay personas que se han casado con inteligencia artificial en diferentes países, Con por más hologramas. increíble que parezca, eso son cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y la pregunta entonces es simplemente hacernos cuántas cosas más va a sustituir algo que es artificial. Bueno, que- en el aspecto psicológico ya hay mucha gente que busca esa ayuda emocional en la IA. En la No un psicólogo, o sea, Ujú. vemos como la IA también ha cambiado muchos aspectos, como por ejemplo, que él lo mencionó, Jensen lo mencionó, que él lo usa para escribir. Ujú. Tú le puedes decir a la IA que lo escriba por ti, que va a tener los mismos resultados. No, posiblemente no. Posiblemente te impresione, posiblemente no te impresione. Todo depende del uso que tú le des. Y realmente eso es algo que si tú lo piensas bien, como eso ha ido reemplazando ya fuera en diferentes ámbitos como el arte, como se es
en el ámbito de preparar una prédica o como es en el ámbito de buscar ese apoyo, es extremadamente peligroso y Ujú. da hasta miedo a veces, Da porque miedo. Ujú. depende cómo tú lo uses, o como dijo Jensen, cómo tú lo entrenes, va a ser la respuesta que te va a dar. Ujú. Y eso te puede llevar por un camino de bien o de mal. Ujú. Pero la IA como tal no tiene esa conciencia de bien o mal. Definitivo. Esa conciencia la Ujú. tenemos nosotros. Simplemente información. Y si yo me estoy dejando llevar por algo que no tiene la conciencia de bien o mal, Ujú. y yo la estoy usando y no le enseñé a esa inteligencia artificial lo que es bien o mal, no existe ese filtro, como se mencionó ahorita también. Y si lo empezamos a usar en las prédicas, como que prepárame la prédica y tu conexión con el Espíritu Santo, ¿dónde queda? Ujú. ¿Dónde queda tu comunicación con Dios? Y ahí Dios dejó de ser tu Dios, tristemente. Sí. O sea, no es lo mismo usarlo como una herramienta para organizar las ideas que ya tiene, Ujú. la información que ya tú le diste, a básicamente decirle que lo haga todo completo. Y créeme que muchas veces lo va a hacer y se va a ver súper bonito, se va a escuchar súper nice, lo puedes adaptar a que suene más como tu personalidad y todo, pero ¿en dónde queda esa comunicación, esa relación que se supone que tú creaste con Dios? ¿Dónde va a quedar ese crecimiento espiritual? Ujú. Porque entonces si la IA te lo va a dar todo, vas a dejar de leer. ¿Para qué leer la Biblia entonces? Exacto. Pero no nos dicen no dice la Biblia que Él nos habla a través de su palabra. Ujú. ¿Dónde va a quedar esa comunicación? Sí, no, y cómo nos consta que incluso no esté cambiando versículos de la Biblia. Porque volvemos a lo mismo, simplemente tener información. No mide si es ética, es moral, no es ética, no es moral. Y muchas veces nos da Sí, la correcta, contestaciones incorrectas de todas las preguntas que le podamos hacer, incluyendo la Biblia. Tú puedes hacer un ejercicio tan sencillo como hablarle a ChatGPT. Cambia tu tono al que estás llorando para que vea las respuestas que te va a dar. Y después, háblale como si estuvieras feliz. Vas a ver que se va a adaptar a lo que, ¿Qué está pasando? a lo que está pasando. A cómo escucha, Sí, cómo se apelando siente a que tú te sientas bien con su compañía. Y ¿sabes? Cabe mencionar que los profesionales que trabajan directamente con estas inteligencias artificiales son los primeros que recomiendan no utilicen la inteligencia artificial como psicólogos, como psiquiatras, no están preparados ni eso. capacitados para eso, pero eso es lo que estamos corriendo a hacer, porque como no tenemos quizás una mano amiga, un oído todo el tiempo, porque a quién no le gustaría que si yo estoy despierta, me desvele a las 3 de la mañana, simplemente voy a hablar con mi ChatGPT para que me escuche, para que me diga por qué me estoy sintiendo así, por qué no puedo dormir. Y definitivamente hay una sustitución de todas las cosas, volvemos a lo mismo por la palabra que es artificial, pero se siente real en nuestras vidas, porque es con sutileza, porque es algo que realmente nos impresiona, porque las cosas que puede hacer son maravillosas, la realidad es que sí, pero más que sustituir al Espíritu Santo, en un momento dado, ¿se podrá convertir en el próximo Dios? Es una buena pregunta. Eso es un tema, creo que para pensar, y yo sé que ustedes tampoco están listos para esa conversación definitivamente. Creo que si no hay nada más que añadir, nosotros podemos despedirnos ahora para concluir este episodio, el primer episodio de la conversación. Así que será hasta la próxima. Ha sido un placer, gente. Yes. Y Jensen, despídelo como solo tú sabes hacer. Gambay. Jensen out. Ay, Dios mío.